Ella será la encargada de liderar, pasará a la historia, digamos, literalmente como la primera subsecretaria de esta nueva repartición que viene a cambiar la institucionalidad. Todo esto en paralelo mientras se avanza en ciertos trabajos legislativos, de proyectos que ya están en trámite en el Congreso, como aquel que separa el Sename en dos, pero también como mientras trabaja la Comisión de la Infancia convocada por este gobierno, que va a realizar una tarea prelegislativa, podríamos decirlo de alguna manera. Y es allí donde también tendrán espacio probablemente las organizaciones civiles para poder dejar su punto de vista y ver cómo tiene que cambiar el sistema en torno a la niñez y a la protección de la niñez. Por eso queremos conversar con Marcelo Sánchez, director de la Fundación San Carlos de Maipo, quien nos acompaña ya en el estudio también. Gracias por estar con nosotros. Bienvenido, Marcelo. Hola, Verónica. ¿Cómo está, Marcelo? Muy bien, ¿ustedes? En una imagen o en una precisión muy general, la subsecretaría es una de las tantas iniciativas que se ha oficializado como un acto concreto para tratar de mejorar la condición y la situación de muchos niños y adolescentes del país. En una primera mirada, ¿qué impresión tienen ustedes desde la Fundación San Carlos sobre lo que se está haciendo o lo que se pretende hacer? A ver, yo creo que lo más valorable, más allá que la institucionalidad que se ha creado, que me parece que es de toda lógica decir que estamos fortaleciendo la institucionalidad de la infancia, pero eso no basta, ¿ah? Yo creo que uno de los grandes problemas que hemos visto, no solo en el gobierno anterior, sino en otros gobiernos, ha sido que hemos hipotecado muchas veces la capacidad de gestión en materia de infancia por pensar que el ejercicio legislativo, constituir un ministerio, constituir una subsecretaría van a ser la solución y la panacea. Eso no es así. Y en la práctica, yo creo de que los anuncios que dio el presidente Piñera el primer día que comenzó su gobierno, donde puso el énfasis en el sistema de alerta temprana, por ejemplo, en la prevención, crea un espacio importante de decir, ¿sabes qué? ¿Quién se puede hacer cargo de esto? ¿Quién puede ser el órgano que logre la efectiva articulación con los distintos servicios del Estado, con los distintos ministerios de articulación que no se logró durante muchos años, sino es esta institucionalidad nueva que es la Subsecretaría de la Infancia, y que para ello se requiere algo que es más esencial que la constitución de un órgano burocrático, que es dotarla de la potestad administrativa para poder actuar. Y yo creo que esa es la discusión que viene ahora, la discusión de fondo. ¿Cómo creamos un sistema de protección administrativa que de a poco vaya ampliando esa protección que hoy día tiene la cautela jurisdiccional, que hoy día tienen los tribunales de familia? Y esa es la reforma de fondo que, junto con la Defensoría de la Infancia, por ejemplo, que debiera apuntar a cómo escribimos un nuevo rol de los tribunales de familia en el sistema de protección, también desde este lado, desde la Subsecretaría de la Infancia, se instalan los dispositivos necesarios para que los niños no caigan en el sistema de protección, para que estemos antes. Exacto, ojalá estén vacíos los centros de salud. Estemos en la prevención. Oiga, Marcelo, se va creando toda esta institucionalidad ya, la Subsecretaría de la Niñez hoy día, el Defensor del Niño, en fin, va cambiando el modelo desde el punto de vista de la arquitectura. ¿Pero usted cree que esto va a ser suficiente para que finalmente los centros, que son los que trabajan directamente con los menores, cuando ya han llegado al sistema, para que los centros puedan mejorar su trabajo? A ver, yo creo que hay que distinguir ámbitos, ¿ah? El primer elemento es que la Subsecretaría de la Infancia aborda la realidad de todos los niños del país. Sí. Por supuesto que hay una prioridad sobre 1.200.000 niños que viven en exclusión social. Que son los vulnerables. Y que es una cifra más que la cifra que nosotros nos hemos preocupado últimamente por la situación de Sename, porque evidentemente es un riesgo, es una crisis que hoy día tenemos que hay que resolverla con sentido de urgencia. Y yo creo que en eso hay que distinguir tres planos distintos: la protección efectiva que se tiene que dar a la infancia vulnerada, la protección preventiva de la infancia en riesgo y la protección universal que hay que darle a todos los niños del país. En consecuencia, la subsecretaría tiene que actuar en esos tres planos y desde el rol que le cabe en el sistema de protección, porque finalmente va a ser quien va a tutelar este nuevo sistema de protección y por lo tanto debe incidir desde el momento cero en la transición de lo que hoy día es el Sename hacia este nuevo sistema de protección, que tiene que tener
mucha revisión respecto de cómo se define hoy día el proyecto de ley. Hoy día el proyecto de ley del sistema de protección no aborda de manera explícita los mecanismos de protección administrativa, porque tampoco hay un marco. Una vez, cuando se definió toda la estrategia legislativa para los temas de infancia, se estableció una ley marco, que era el sistema de garantías de derechos. Se fueron avanzando en las distintas legislaciones que finalmente hoy día dan estas estructuras, pero no está la ley marco. Y en consecuencia no ha habido un avance importante en hacer que esas garantías, que esos derechos que son fundamentales en el sistema de protección y en la protección universal a todos los niños, sean exigibles por parte del Estado. Marcelo, estamos conversando con Marcelo Sánchez, el director de la Fundación San Carlos de Maipo, que trabaja directamente con el Sename. La inquietud que quiero plantearles, ¿cuán escuchados se han sentido ustedes como fundación o probablemente otras fundaciones que usted también conoce en ser atendidos respecto de consultas, de haber sido incorporados también a este debate, porque finalmente son ustedes, como muchas otras entidades, las que están en el contacto directo con los niños? Uno se pregunta, ¿esto se está haciendo desde arriba, medio alejado de la realidad? ¿Cuán incorporados han sido ustedes o las voces que ustedes puedan transmitir ahí? Primero, hacer una precisión. Nosotros no somos colaboradores de Sename, nosotros somos una fundación independiente que ha estado trabajando durante años con los niños en situación de riesgo. Iniciamos hace años un proceso o un programa de desinternación precisamente de los niños de Sename para restituir el derecho a vivir en familia. Eso es importante decirlo porque acá cuando hablamos de sociedad civil hay que hacer la distinción clara entre aquellos que tienen legítimos intereses, que son organismos colaboradores, y aquellos que somos independientes en materia de infancia. Entonces, dicho eso, nosotros creemos de que las comisiones que se han creado, que las instancias que han habido, incluso desde el momento en que estaban las candidaturas abiertas, tanto la candidatura del senador Guillier como la candidatura del presidente Piñera, tuvieron la posibilidad de conversar con muchos organismos de la sociedad civil, dentro de los cuales estábamos nosotros, y donde muchas de nuestras propuestas también fueron consideradas dentro de estas 9 propuestas o 10 propuestas que constituyen el acuerdo de la infancia, particularmente el sistema de alerta temprana, la defensoría jurídica independiente y autónoma, algunos elementos asociados a generar programas que estén basados en la evidencia, que se implementen desde el enfoque preventivo y no programas promocionales solamente, sino que resulten al trabajarlos desde la comunidad. Yo creo que hay elementos que auspician positivamente esta incorporación de la sociedad civil. Yo sé que las comisiones son trabajo prelegislativo y donde vamos a tener nosotros probablemente que generar una mayor incidencia como organización de la sociedad civil es en el Congreso. Sin embargo, no nos restamos a colaborar evidentemente en cada una de las comisiones que se están creando. Bien, Marcelo, muchísimas gracias por haber venido esta tarde. Muchas gracias con nosotros aquí en Pauta Final. Gracias, Muy Marcelo. amable.